Bueno, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a las tres fundaciones por esta oportunidad de debatir esto, que yo para empezar quisiera decir me niego a llamar a este proyecto reforma judicial. Creo que una de las cuestiones que deberíamos luchar por instalar en la conversación pública es que no hablemos de reforma de algo que no lo es. En realidad es una enorme cantidad de órganos judiciales especialmente, que van además en contra del sentido de la verdadera reforma, la sistémica que se ha aprobado, que ya está vigente en el sistema procesal penal federal, vigente normativamente pero no implementada, y que además tiene mucho de maquillaje para encubrir cuál es el objetivo central de este proyecto, que es la justicia federal penal y particularmente la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que no podemos dejar de coincidir que el funcionamiento de la justicia federal y en particular la penal es deficiente. ¿Cómo no lo va a ser si, como se ha dicho acá, las causas se eternizan, tienen un promedio de duración de más de una década? Pero lo peor, lo más grave, es que además ese aletargamiento se da en la etapa de instrucción, es decir, las causas ni siquiera llegan en su mayoría a juicio, no se puede establecer la verdad. Lo que el sistema demanda es una sentencia que absuelva o que condene y que lo haga en función de un proceso ajustado a derecho. Bueno, el sistema nos viene negando esto, esta es la verdad. Tenemos un caso paradigmático. Luján hablaba de una tragedia recién, pero hace 30 años, casi, pasó un hecho, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Han pasado 30 años prácticamente y esa causa, por ejemplo, no tiene una resolución definitiva, todavía tiene recursos pendientes. Por eso nosotros creemos, la verdadera reforma que nos debemos es la sistémica, es avanzar hacia la implementación efectiva del sistema acusatorio. Y para eso ya hay un código aprobado. Este proyecto va en el sentido absolutamente contrario. Ya un hecho lo demuestra. El nuevo sistema demanda fiscales, que son los que van a tener la acción pública, los que van a llevar adelante la investigación, la imputación, la acusación. Los jueces en ese sistema van a cumplir un rol de jueces de garantías, de hacer lugar o no a las prisiones preventivas, a los pedidos de allanamientos de morada, a los secuestros, a las intervenciones telefónicas. Necesitamos fiscales. Y este proyecto no solo no va en el sentido de operativizar ese código, sino que va para atrás. Recién Paula citaba a Binder, y exactamente es esa mancha que se expande. Seguimos nombrando jueces investigadores, que además va a ser una dificultad para poder después implementar el código. ¿Por qué es mejor un sistema acusatorio? Porque tenemos que superar ese modelo del juez instructor, del juez investigador. El rol ese es oscuro, es hermético. Los que hemos ejercido la profesión lo sabemos. Son esas causas en donde ni la comunidad ni los propios litigantes a veces saben qué pasa, esas causas que se pisan, que de golpe arrancan, que cuando están vinculadas al poder, según quien gobierna, se activan o se demoran. Y lo que propone el nuevo código, el que tenemos la obligación republicana de hacer efectivo, cumple con ese mandato incluso de los instrumentos internacionales, justicia en plazo razonable. Eso también tiene que ver con la accesibilidad de la que hablaba Marina. Ese código dice el fiscal en 90 días tiene que resolver si abre una investigación preparatoria o no. Ese código dice que el fiscal tiene un año para preparar la investigación y resolver al cabo de ese año acusar o no. Ese código dice que la causa debe resolverse en un plazo razonable que lo fija en 3 años. Fíjense qué contraste, qué diferencia. Eso es acceder a la justicia, eso es respetar el derecho humano a la jurisdicción. Y esto está probado en las provincias que lo han implementado. Realmente el funcionamiento ha sido eficaz. Por supuesto que no es la panacea, por supuesto que no lo es, porque sigue habiendo un déficit en todos esos sistemas que es la investigación, determinar al autor. Pero cuando hay un autor determinado, nosotros lo vemos en las provincias, en la provincia del Chubut, cuando hay un autor identificado, una causa puede llegar a tener sentencia en menos de un año.
Y creo que eso es lo que debemos luchar para implementar. Este proyecto de creación de órganos, de profusión de órganos, sobre todo judiciales y sobre todo de instrucción, va en el sentido absolutamente contrario. Parecería incluso que una de las motivaciones es trabar la implementación efectiva del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Al gobierno, evidentemente, al oficialismo, le molesta lo que implica en términos de república un sistema acusatorio. Le molesta los controles cruzados que implica partes contendientes, fiscales con jueces garantizando, con jueces juzgando en la etapa de juicio, la accesibilidad a la causa, el debate público. Y esto está muy claro con esta introducción que se ha hecho en el dictamen de estos días, de hace 2 días, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Asuntos Penales del Senado, con esto que se pone como una obligación para el juez de denunciar las presiones mediáticas. Esto que es un claro atentado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la propia independencia del juez. Dice la norma, prestémosle atención, dice que el juez está obligado a comunicar al Consejo de la Magistratura lo que entiende como una presión mediática. Y le promete el proyecto causal de destitución, es decir, remoción al que no lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que toda la opinión pública va a estar condicionada sobre el desenvolvimiento de una causa, no va a poder opinar, va a ser una mordaza, le va a obligar al juez a comunicar. ¿Qué deviene después de esa comunicación? Que le abran procesos penales a los periodistas, a los ciudadanos que opinan sobre una causa. ¿De dónde sale esto que la opinión pública no puede manifestarse así como se manifiesta y opina y está en el debate público las decisiones que toman los diputados, los senadores, el presidente, los ministros, intendentes, gobernadores? ¿Qué pretende el proyecto? ¿Que la gente no pueda opinar sobre el desarrollo de una causa, sobre el desempeño de un juez, sobre la opinión, sobre el mérito que le parece tiene un hecho público que está sometido a proceso, sobre las calidades de las personas a favor o en contra sometidas en proceso? Realmente es algo gravísimo, algo que además de alzarse contra garantías que tienen rango constitucional, que están además amparadas, tuteladas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es realmente un absurdo que pretende acallar a la comunidad, que nadie opine sobre causas judiciales. La verdad que es una propuesta que va en línea justamente con la oscuridad del sistema inquisitivo de enjuiciamiento penal que queremos superar. Quienes hemos desempeñado la profesión nos hemos encontrado justamente con jueces de instrucción federales que tenían este criterio, que prohibían incluso a medios de comunicación hacer referencias a causas que se estaban ventilando ante sus juzgados. Realmente tiene una vocación y una propensión autoritaria, fascista, esto que ha quedado al desnudo con la introducción de esta disposición en el dictamen del Senado. La verdad que el proyecto no es una reforma judicial y lo mueve una obsesión, una fijación, que es controlar Comodoro Pi. No es que le disgusta Comodoro Pi. De hecho, Comodoro Pi lo estructuraron quienes hoy gobiernan, hace 30 años, como decía Lilita. Lo que los mueve es la desesperación de querer tener un control absoluto. Entonces, fíjense qué contradicción. Fundamentan el proyecto en la crítica a Comodoro Pi, pero no desarticulan el sistema de funcionamiento, sino que lo duplican, lo llevan el problema a su máxima expresión. Como dijo Fernando Díaz Cantón, el proyecto de ley lo que propone es un super Comodoro Pi, un Comodoro Pi más robusto, más musculoso, con 46 juzgados. Y a ese fin crea, además de fusionar el fuero federal criminal y correccional con el penal económico, crea 23 juzgados nuevos. Y fíjense cómo será esto la obsesión, que ya de movida nomás, el proyecto confiesa un trato distinto a los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los 94 que proponía, porque ahora sobre esto hay una novedad,
pero respecto de los 94 que proponía para el interior del país. Los 23 juzgados federales que se crearían en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto manda salir corriendo a cubrirlos. Como es imposible cubrirlos rápidamente de acuerdo a jueces de la Constitución, porque el proceso que demanda los concursos en el Consejo de la Magistratura, la elevación de la terna al Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado y demás, todos sabemos que demanda años. Entonces el proyecto dice, estos se van a cubrir con subrogantes. Y para no perder tiempo, el proyecto dice que dentro de los 10 días de publicada la ley en el boletín oficial ya hay que estar elaborando la lista de subrogantes. Y no dispone lo mismo para los juzgados federales del interior. Los federales del interior que sigan por el procedimiento común. Probablemente es la zanahoria, como decía alguien, probablemente jamás se constituyan, como hay en la experiencia histórica decenas de juzgados y de órganos judiciales que se han creado en todo el país que jamás se habilitaron, jamás se constituyeron. Y lo hace poniendo ya de movida en cabeza la elaboración de esa lista de la Cámara de Casación del crimen ordinaria de la capital federal. Es decir, se aparta, primer apartamiento de la ley de subrogancias, la lista de subrogantes no la hace la Cámara que es alzada de ese fuero, sino una Cámara de Casación, pero encima una Cámara de Casación que no es la federal, y este es un fuero federal. ¿Cuál es la motivación política? ¿Será porque es la Cámara que armó el oficialismo? Entonces quiere completar el círculo poniéndole o encomendándole que arme esa lista. Y lo que es más grave, esta pretensión de generar una justicia provisional, una justicia interina, una justicia a cargo de subrogantes, choca de lleno con lo que dice la ley de subrogancias, cuyo artículo 14 dice que es nulo de nulidad absoluta cubrir con subrogantes juzgados que nunca estuvieron titularizados, porque es lógico, no se puede ser suplente si no hay titular. Y alguien podrá decir, bueno, pero esto es un proyecto de ley. Ley se cambia con otra ley. Pero lo que no están diciendo es que no es solo la ley que lo prohíbe, es la doctrina judicial del máximo intérprete de la Constitución Nacional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el año 2015, en el caso Uriarte, sostuvo que es inconstitucional por violar el principio de la independencia del Poder Judicial, la garantía del juez natural, la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales, poner una justicia de subrogantes en juzgados que nunca estuvieron cubiertos. ¿A qué responde, a qué lógica, a qué razonabilidad responde este empecinamiento de avanzar en aprobar algo que contradice abiertamente algo sobre lo que la Corte ya se expidió y hace solo 5 años, y con esta prácticamente conformación análoga del tribunal en lo que respecta a la formación de sus mayorías? Van de lleno a chocar, a provocar un enorme conflicto de poderes, porque están insistiendo en aprobar algo que es ilegal, que es inconstitucional, y que además, nuevamente, nos pone en incumplimiento del sistema interamericano de derechos humanos, porque la Corte Interamericana también lo ha dicho en 3 pronunciamientos, que una justicia provisoria, una justicia de interinato, viola la garantía del juez natural, viola el derecho de acceso a la jurisdicción. Y lo dijo, fíjense qué casualidad, en 3 causas en donde la demandada fue la República de Venezuela, la última Pitts Barbera versus la República de Venezuela. Entonces no estábamos tan equivocados cuando decíamos a dónde nos quieren llevar. No podemos permitir esa reincidencia en una inconstitucionalidad. No podemos permitir una justicia temporaria, una justicia endeble, una justicia sin jueces independientes. No podemos, no solo, y acá adhiero plenamente a lo que decía Paula, no es solo el riesgo de la impunidad de las causas en trámite, de las que se estarán produciendo en este momento o de los hechos que vendrán. Es también el riesgo de estar sometidos a una justicia que la emprenda contra la disidencia, contra los opositores, que ponga en peligro las libertades de nuestro país. Esto, la verdad, es que no hay buena fe en este proyecto de ley. No hay buena fe ni está guiado por buenas intenciones, porque si lo que se pretende es poner en funcionamiento una justicia mejor, entonces, ¿por qué se retiraron 153 pliegos que habían sido remitidos por el presidente Macri al Senado
153 pliegos solo de jueces, además se retiraron otros pliegos de fiscales, de defensores. Cuando tenemos una justicia federal que tiene casi 1/3 de sus cargos vacantes. Entonces la primer solución, el primer recurso que se debió haber hecho es consolidar la cobertura de esos vacantes. ¿O acaso que el hecho de que esto lo haya propuesto otro presidente obliga siempre a empezar de cero? ¿Acaso no se le debe respeto a esas personas, a esos hombres y mujeres que se ganaron su lugar en un concurso público en el Consejo de la Magistratura y que además ese consejo elaboró la terna en base a una mayoría calificada, no fue la imposición de un partido? Eso implica una falta de respeto por los que concursaron, una falta de respeto por la ciudadanía que tiene derecho a una justicia cubierta con titulares, una falta de respeto por el costo que demandó todo ese proceso. Entonces, no podemos decir que sea genuina las intenciones que mueven este proyecto. La verdad es que además, toda esta proliferación de creación de cargos lo que apunta es a disimular dónde está el objetivo, que es la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires, el Super Comodoro Pi. Sin ningún tipo de consideración federalista, es un proyecto, no quiero ser descalificador, pero es un proyecto con una visión absolutamente porteña, unitaria, centralista. Fíjense ustedes qué base estadística, de mapa judicial, demográfica tiene pretender crear 23 juzgados federales nuevos en un espacio geográfico donde viven 2,5 millones de personas y 94 para donde viven 42,5 millones de personas. O si lo comparamos, 9 juzgados en el Gran Buenos Aires, donde viven 12 millones de personas, contra 23 juzgados donde viven 2,5 millones de personas. ¿Qué lógica tiene esto? Esto es un verdadero absurdo. Pero si algún mínimo rasgo de seriedad tenía este proyecto de ley, lo acaba de perder con el dictamen que se ha aprobado hace 2 días en el Senado. Ahí queda revelado que no les importa nada la justicia federal del interior, que el objetivo es la justicia federal de la capital federal. ¿Por qué digo esto? Porque empezó ahí un mercado persa de juzgados y de órganos. Y tengamos en cuenta esto, no han pasado 5 años desde que entró el proyecto de ley. El proyecto de ley entró hace 2 semanas. Resulta que para el oficialismo, hace 2 semanas, era central crear 94 juzgados federales en el interior del país. Bueno, luego del dictamen son 63. 63, o sea, 31 menos, 1/3. Esos ya dejaron de ser importantes. Para el proyecto de ley no era importante tener cámaras federales nuevas en el interior del país. Bueno, ahora tenemos 6 cámaras federales nuevas. 5 que crea el proyecto en Catamarca, en Santiago del Estero, en Formosa. Bueno, tenemos por acá la lista, en San Luis, en Catamarca, en San Juan. 4 salas nuevas en cámaras ya existentes, una en Salta, 3 en la Cámara Federal de Rosario, una en la Cámara Federal de Mar del Plata, 2 tribunales orales federales que tampoco estaban previstos en Ituzaingó Corrientes, en Resistencia. Es decir, y además de los 63 juzgados federales nuevos que se crean en este dictamen, muchos no estaban contemplados en el proyecto tampoco. O sea, esto no es serio, esto no tiene ninguna lógica. Dejan de lado también algo que era central hasta hace 2 semanas para ellos, para el oficialismo, la fusión de los fueros federales contencioso administrativo y civil y comercial de la capital. Resulta que ahora eso ya no es importante. Con una advertencia que hizo la Cámara Civil y Comercial en su acordada. Una de las motivaciones para fusionar los fueros, decía el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación, era la enorme cantidad de conflictos de competencia que se daba entre los 2 fueros. Bueno, lean la acordada le dice, señores, de 5.000 causas promedio que entran por año, solo hay 22 planteos de competencia, 22 entre las 2 cámaras, o sea, el 0,02%. O sea, este proyecto no tiene ningún fundamento en razones sólidas. Y de golpe entonces se deja sin efecto la fusión. Y creo que si bien esto no está en el foco, esto también es grave,
el dictamen del Senado propone crear un tribunal nuevo para resolver conflictos de competencia entre el fuero civil y comercial y el contencioso, con jueces designados por jueces. Jueces designados por jueces. Ese tribunal lo van a integrar jueces ya en funciones de ambas cámaras que van a durar un año, es decir, se llevan por delante todos los principios constitucionales. Los jueces no pueden designar jueces, los jueces que son jueces no pueden estar siendo jueces en otro tribunal, los jueces no pueden durar un año. Y estas cuestiones están pasando desapercibidas, creo que tenemos que estar muy advertidos de todo lo que implica lo que ha hecho el dictamen del Senado. Y entre estos 63 juzgados nuevos, recién Marina hizo alusión a la Patagonia, donde vivo, en Comodoro Rivadavia, y creo que es importante tenerlo presente en materia de acceso a la justicia. Yo suscribo totalmente lo que dice, y me detengo acá, porque fíjense, entre los juzgados nuevos que aparecen, que no estaban en el proyecto original, está previsto la creación de un juzgado federal en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Perito Moreno es una localidad con menos de 10.000 habitantes, bien en el noroeste, extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz. No confundamos con el glaciar Perito Moreno. Pues bien, en Perito Moreno no hay juzgados provinciales, no hay justicia ordinaria. Es decir, que vamos a tener el caso que el vecino que tiene que reclamar por un despido, por un juicio laboral, que tiene que demandar un desalojo, que tiene una cuestión de familia, que tiene un daños y perjuicios, se tiene que hacer 200, 300 kilómetros hasta Las Heras o Pico Truncado para plantear su demanda. Ahora sí, le ponemos un juzgado federal para que la FIP le ejecute las deudas tributarias. Es decir, en la facultad, como se decía recién, nos enseñaron, a la justicia federal se le llama la justicia de excepción. La otra es la ordinaria, justamente, porque es la que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, es la justicia de las provincias, la que resuelve los problemas de las personas de carne y hueso. Bueno, acá estamos haciendo exactamente lo contrario. Y aparece un juzgado federal en Río Turbio, que tampoco estaba, provincia de Santa Cruz, pero desaparece el juzgado federal número 2 de Esquel. Claro, ese es prescindible, como esto no está hecho en base a un criterio estadístico o de mapa judicial, bueno, hay que crear juzgados por acá, saquémosle a Esquel lo gobierna un intendente de Juntos por el Cambio, es descartable. Ponemos por otro lado. Sí, ya voy redondeando. 2 minutos, mirá, podés hacer un círculo perfecto. Ok. Se recrea la Cámara Federal de Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, para sacarle la competencia de alzada sobre la Cámara Federal de Comodoro. Fíjense, a los juzgados federales de Río Gallegos, de Caleta Olivia, donde está también otro foco, digamos, por decirlo de alguna manera, el anillaco de este siglo. Entonces, recién me recordaba Roxana Reyes, la diputada Reyes que está acá en esta charla, el juzgado federal de Río Gallegos está vacante, uno de los que... Pero está vacante pudiendo no estarlo, porque el presidente Macri remitió el pliego de la jueza propuesta para ese juzgado de un concurso que viene del gobierno anterior, fíjense ustedes. Podría haberse declarado desierto, buscarlo. No, está propuesto y ese juzgado está vacante y podría estar los jueces acá en el Distrito Federal que depende de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, no viven a 3 cuadras uno de otro. Para ir a subrogar a Río Gallegos, si va el de Comodoro, tiene que hacer 800 kilómetros. Si tiene que ir el de Esquel, no les digo. Esto, la verdad, que es un verdadero disparate. En definitiva, para que no me reten, en el video de presentación se hablaba de 324 cargos. Bueno, como resultado del dictamen, estamos ahora, no los quiero abrumar con cifras, pero estamos con exactamente 391 cargos. O sea, ahora estamos todavía más. Así que el proceso se ha profundizado, porque lógico, se han salido a buscar adhesiones políticas para formar una mayoría que yo estoy convencido que no la van a lograr en la Cámara de Diputados sobre la base de repartir y prometer órganos judiciales por todos lados. Creo, para cerrar, que en definitiva, y vuelvo a lo que decía Lilita al principio, se está recreando un proceso que ya vivimos hace exactamente 30 años.
La verdad que las similitudes están a la vista. En el año 89 empezaron las presiones para que renuncie el procurador general de aquel entonces, el doctor Andrés D'Alessio, cosa que finalmente ocurrió. Se aprobó la ley para ampliar la Corte Suprema de 5 a 9 miembros. Eso provocó una renuncia en el proceso, la del doctor Severo Caballero, y una renuncia, la del doctor Baqué, que con toda dignidad renunció después de que se aprobó una ley que él consideraba que era sepultar a un poder judicial prestigioso. Quedaron 6 vacantes. ¿Y qué vino después? Vino una corte con una mayoría automática, adicta, que convalidó todas las tropelías habidas y por haber. Yo recuerdo que en aquella época la privatización de Aerolíneas Argentinas fue motivo de una medida cautelar que paró ese proceso por irregular, había sido planteada por un grupo de diputados radicales. El ministro de Obras Públicas de aquel entonces fue con el planteo, con el recurso directamente a la Corte tomó el expediente salteándose todas las instancias, cuando no estaba legislado ni existía el per saltum, por supuesto revocó la medida, Aerolíneas se vendió por el precio de 2 aviones, fue una de las privatizaciones más escandalosas, y fíjense ustedes qué pasó después también. Se reformó la justicia, y más allá del mérito que tuvo esa reforma judicial penal o procesal penal, porque morigeró el proceso inquisitivo del Código Barrio, duplicó los juzgados de la capital federal, los juzgados penales federales de la capital, pasaron de 6 a 12. Creó la Cámara de Casación, aquella en donde nombraron una jueza que dijo o admitió públicamente, bueno, yo no sé derecho penal, pero voy a ir aprendiendo. Y ahí nace Comodoro Pi. Comodoro Pi, que ahora hablan de Comodoro Pi como si lo hubiésemos inventado en los últimos 4 años, fue un edificio de vialidad que hubo que remodelar y poner en condiciones porque los jueces que habían nombrado no entraban en los edificios existentes. Bueno, los mismos actores que son funcionarios hoy, fueron funcionarios de aquel gobierno. De hecho, Oscar Parrilli era miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se aprobó la ampliación de la Corte. Los mismos actores, con los mismos métodos, con los mismos procedimientos, son los que pretenden hacer esta reforma de las mismas características. Muchas gracias.